Bueno, aquí no ha pasado nada, siga, que continúe la fiesta y nuevamente los mercados recuperaron en una semana impresionante tanto en Argentina como en Estados Unidos. Vamos a hacer el repaso de toda la semana, así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos amigos, ¿cómo están? Feliz domingo para todos, yo estoy grabando esto el día sábado, así que espero que Independiente haya ganado, si no me voy a querer pegar un balazo. No sé qué tiene que ver esto con el análisis semanal, pero bueno, lo quería decir. Semana increíble para los mercados norteamericanos, semana muy importante también para Argentina, ya lo vamos a ir a ver a los gráficos, pero como siempre quiero hacer un breve repaso de qué es lo que pasó para que ocurra lo que vimos esta semana en el mercado. Y como hacemos siempre, vamos a empezar por el mercado norteamericano, que es el más importante del mundo, no es una cuestión de que yo prefiero Estados Unidos por Argentina, lo contrario, últimamente estoy invirtiendo quizás un poco más en Argentina, pero bueno, vamos a ver qué es lo que estuvo pasando en Estados Unidos para ver qué es lo que generó la suba que vimos esta semana. El dato más importante que tuvimos esta semana en lo que es Estados Unidos fue el dato de IPC, dato de índices al precio del consumidor, que como podemos ver quedó en el interanual en 2,5%. La inflación de Estados Unidos continúa bajando, dio exactamente igual a la previsión y bajó significativamente con respecto al dato anterior de 2,9%. La inflación de Estados Unidos sigue bajando. ¿Y esto qué genera? Genera expectativas de que la Reserva Federal baje aún más la tasa de interés la próxima semana. Como podemos ver acá, si vamos a la próxima semana, el día 18 de septiembre vamos a tener la reunión de la Reserva Federal, decisión de tipos de interés y después la rueda de prensa. Así que el miércoles 18 de septiembre, que esto está mal puesto el horario, lo voy a cambiar a horario argentino. El día miércoles 18 de septiembre a las 3 de la tarde vamos a conocer cuánto se va a bajar la tasa en los Estados Unidos. Y que el dato de inflación haya dado lo que el mercado esperaba genera que la expectativa de baja de tasa de interés sea aún más fuerte. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Lo podemos ver en la página de CME, en el FedWatch Tool, cómo cambió el target rate. En esta página que yo se las dejé en el último análisis semanal, podemos ver cuál es la expectativa del mercado con respecto a la baja de tasa de inflación. O sea, cuál es la probabilidad de que se bajen 25 puntos básicos o que se bajen 50 puntos básicos. Como podemos ver acá abajo, voy a utilizar mi herramienta. Como habíamos visto la semana pasada, la probabilidad de que la tasa de interés se baje medio punto era del 30%. Como podemos ver acá, medio punto, o sea que baje 5,50 a 5 era del 30%. Y la probabilidad de que baje un cuarto de punto, o sea de 5,50 a 5,25 era del 70%. Dado el dato que vimos recién en el calendario económico, fíjense cómo ahora la probabilidad de que se baje medio punto con la que se baje un cuarto de punto están exactamente iguales. Medio punto para cada una. ¿Y qué genera esto? Como ustedes bien ya saben, cuanto más sea la expectativa de que la tasa de interés se va a bajar en mayor cantidad, esto genera más expectativa de que toda la renta variable tenga muy buenos rendimientos. Es por eso que esta semana vimos en el mercado norteamericano suba en el índice S&P 500, suba en el índice Nasdaq, suba en el Dow Jones, vimos una gran caída del índice del miedo, el índice VIX, vimos una gran suba en el mercado de las criptomonedas, que también lo vamos a analizar en este video, y por consecuencia, felicidad para nosotros. Obviamente que vamos a analizar todo esto después en los gráficos, pero quería darles un poquito de contexto de qué es lo que pasó en la semana y también un poco de qué es lo que se viene la semana que viene, porque la semana que viene, bajo mi punto de vista, es una de las semanas más importantes de los últimos meses. Vamos a irnos un poco para Argentina. En Argentina, el índice Merval en dólares hizo nuevo máximo. Vemos al dólar blue que todavía se sigue manteniendo en precios, vamos a decir, baratos. En términos históricos y en términos reales, lógicamente, es un dólar que está normal, no está ni caro ni barato, pero podemos ver como a principio de año el dólar valía más o menos lo mismo que está ahora. Y tuvimos el dato de inflación, más o menos a mitad de semana, que dio por arriba, por lo menos de lo que yo esperaba y de lo que se había anunciado en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. En ese informe se esperaba más o menos una inflación entre el 3,8 y el 4%. El dato de inflación de Argentina fue del 4,2%. Y a pesar de que la inflación dio por arriba de lo que se esperaba, a pesar de que la inflación marcó un máximo superior con respecto al del mes pasado, el dólar sigue sin subir. Y esto se debe a que el blanqueo está funcionando por lo menos mejor de lo que yo creía y quizás de lo que el gobierno esperaba. Siguen entrando en promedio 100 millones de dólares por día y se especula con que se puede llegar a juntar hasta 40.000 millones de dólares. Lo escuchaste bien, 40.000 millones de dólares. Ya vamos a poner un poco en contexto todo esto comparado con el blanqueo que hubo en la época de Macri, con los blanqueos que tuvimos en la época de Cristina, para que veamos más o menos en dónde estamos. Obviamente los dólares de hoy no son los mismos dólares que hace 10 o 15 años, pero para tener un poco de contexto de cómo viene la mano con el blanqueo. Lógicamente este blanqueo está haciendo que el Banco Central tenga muchísima más espalda, está haciendo también que el dólar blue se mantenga bastante equiparado con los dólares financieros y también lo que hace es hacer subir a la bolsa argentina, tanto bonos como acciones, porque ustedes bien
bien saben que las personas que participan del blanqueo, a partir de que blanquean ese dinero, pueden invertirlo en diferentes instrumentos de la bolsa. Y vos me dirás, bueno, lo pueden invertir en acciones, en bonos, en CDRs, en fondos comunes de inversión. Claro, pueden invertirlo en la bolsa. En lo único que no se puede invertir es en CDRs, lógicamente porque son activos argentinos, pero que no son empresas argentinas, son empresas del exterior. Y lo que el gobierno quiere es fortalecer las empresas de Argentina y obviamente, más que cualquier otra cosa, los bonos argentinos. Porque al subir los bonos argentinos, que los bonos argentinos tengan una cotización mucho más alta, lo que hace es bajar la tasa de interés, lo que hace bajar el riesgo país y es lo que le da la posibilidad al gobierno de emitir bonos a una tasa mucho más baja y poder pagar la deuda que vence el año que viene. Entonces está todo pensado para que los bonos suban, las acciones argentinas suban y que el mercado argentino empiece a flotar o a, digamos, a crecer un poco más. Y vaya si lo están logrando, que el mercado argentino es el mercado del mundo que más creció desde que empezó el año. Esto lo vimos en el último análisis semanal. Con todo este contexto, ya vamos a ir a los gráficos, pero como siempre quiero contarles algunas noticias que me parecieron curiosas de esta semana. Así que acompáñame, vamos a verlas. Y antes de pasar a estas noticias, como siempre, si te está gustando este video no te olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un me gusta que me ayuda un montón de verdad. Estamos en camino a los 800.000 suscriptores, es una locura. Así que ayúdame a ser parte de este gran recorrido y como siempre agradecidos a todos los que me apoyan siempre en todo este contenido que subo gratis a internet. Cayó un 40% la demanda en alquileres temporarios. Esto se debe, bueno, obviamente a la incertidumbre económica, pero por otro lado se debe a la caída del turismo internacional. Como veníamos hablando hace algunos análisis semanales, ustedes bien saben que Argentina se encareció mucho en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar desde principio de año que casi que ni se movió y la inflación acumulada es de más del 90%. Entonces, los precios argentinos en pesos, pero convertidos a dólares, son mucho más altos. Hoy ir a cargar nafta son 30, 40, 50 dólares. A principio de año que eran 10, 12. Lo mismo con la comida, lo mismo con los servicios y lo mismo con cualquier cosa que vayas a comprar a cualquier lado que se te ocurra. Esto genera que para un extranjero venir a Argentina sea más caro que hace un año, lo que hace bajar muchísimo el turismo internacional. Y lógicamente los turistas vienen de vacaciones, no vienen a quedarse 3 años. Bueno, obviamente si hay menos turismo, la demanda en alquileres temporarios va a empezar a bajar. ¿Qué es lo que genera esto? Que lógicamente una persona que tiene un departamento que alquilaba quizás a extranjeros, al ver que hay una caída en la demanda de este tipo de departamentos, opte por alquilarlo de forma tradicional a una persona como por ejemplo yo, que alquilo este departamento y tengo un contrato por 2, 3 o lo que sea, porque ahora es medio libre, por la cantidad de tiempo que establezcamos, pero más a largo plazo. ¿Y qué genera esto? Al haber más oferta de departamentos que se alquilen de forma tradicional, hacen que bajen un poco los precios. Vos me vas a decir, Agustín, alquiler está carísimo. Sí, ya lo sé, ya sé que está carísimo. No me lo digan a mí que pago una fortuna por un departamentito en Lanús. Simplemente les estoy contando un dato. Esto probablemente lleve tiempo hasta que impacte y lo podamos ver en la economía real. Otra noticia que me pareció curiosa. La AFIP aclaró que los monotributistas que participen del blanqueo no van a ser excluidos o recategorizados. ¿Por qué? Porque había muchos monotributistas que decían, che, yo si blanqueo de esta guita, se supone que yo soy un monotributista. Voy a blanquear 30, 40, 50 mil dólares, me van a cambiar el monotributo, me van a recategorizar, me van a excluir. Bueno, aclaró que no se va a tener en cuenta esto, que los monotributistas van a poder mantenerse como están, más allá de lo que blanqueen. Me pareció curioso, por lo menos raro esto. Estiman que podrían ingresar hasta 40.000 millones de dólares en el blanqueo de Milei, el que está transcurriendo en este momento. Y como les decía al principio de este video, quiero poner un poco en contexto con blanqueos anteriores. Gráfico en pantalla. Como podemos ver, en la gestión macrista se sumaron 116.800 millones de dólares, siendo el segundo blanqueo más importante de la historia mundial. Y como podemos ver en el blanqueo 2013, 2015 y 2009 de Cristina Fernández de Kirchner, se lograron captar 7.287 millones de dólares. Obviamente los dólares de 2009 no son los mismos dólares que hoy de 2024. Los dólares hoy valen mucho menos de lo que valían en el año 2009. Pero para que tengamos un poco en contexto de este blanqueo con respecto al anterior, que si bien parece que está funcionando este blanqueo, nada que ver comparado a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, donde los dólares valían más de lo que valían hoy. 2016, 2017, los dólares valían muchísimo más de lo que valen hoy, sobre todo después del despilfarro de dólares que hizo la Reserva Federal en la pandemia 2020 y 2021. Ustedes saben que ya hace un tiempo diferentes países dejaron de utilizar el dólar para lo que es comercio internacional. Y el yuan chino ya hace un tiempo superó al euro en cuanto a las monedas más utilizadas en el mundo para comercio internacional. Es por eso que, noticia de Estados Unidos, Donald Trump en su campaña para ganar las elecciones en Estados Unidos anunció que va a buscar detener la desdolarización. Desdolarización impulsada lógicamente por el BRICS. Son las 5 economías emergentes más poderosas del mundo. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Promete un arancel del 100% para
para los países que no acepten el dólar como moneda de intercambio. De esta manera, si no aceptas el dólar, no va a haber comercialización con Estados Unidos. Volvemos a Argentina un segundo con una noticia que me duele en el alma y me preocupa un montón. El secretario coordinador de energía advirtió que este verano va a ser complicado. ¿Y qué se te ocurre a vos cuando digo verano complicado? ¿Que va a ser mucho calor? ¿Qué va a decir el muchacho de energía? Se esperan cortes masivos y duraderos de luz. Y yo vivo en Lanús. Para aquellos que no conocen, no tienen gas, no tienen luz, dice la canción. Porque básicamente yo nací en Lanús y históricamente siempre se nos corta, más que a cualquiera. Así que la estoy pasando mal ya y todavía no me llegó. Así que bueno, si ven que a fin de año, por el verano, me ven grabando en otro lado porque me tuve que instalar en otro lugar porque en mi casa no había luz nunca. Esperemos que no. El gobierno anunció que está trabajando en medidas de mitigación, lógicamente, para que esto no ocurra, pero lo que sí es cierto es que ya se están atajando y me preocupa un montón. Dato oficial, y lo voy a leer porque son cifras demasiado específicas y quiero decirles exactamente porque la verdad es que me llamó bastante la atención. Y les dejo gráfico en pantalla. Una familia porteña sin alquiler, o sea, una persona que no paga alquiler, ya sea porque le regalaron la casa, es de sus padres, la ocuparon, no sé, no paga alquiler. No sé quién no paga alquiler hoy en día. Nadie tiene casa propia casi. Una familia porteña necesitó 536.492 pesos para no ser indigente. Como ven ahí en el gráfico tenemos mínimo y máximo. En situación de indigencia, una persona que cobra menos, una familia tipo que cobra menos de 536.492 entre todos sus integrantes, está en situación de indigencia. Y acá está el dato que a mí más me llamó la atención. Se necesitó 966.227 pesos, como ven en la segunda línea, para no ser pobre. Cuando el último dato que tenemos del RIP, que es el salario promedio de los trabajadores estables, está más o menos en esa cifra. Obviamente estamos hablando de una familia, se supone que en una familia tenemos dos ingresos, si el RIPTE es de más o menos ese número, entre dos personas están cerca de un palo 8 o un palo 9. Pero ustedes que están viendo este video saben que Argentina es mitad blanca, mitad negra, famosa marmolada, donde el dato del RIPTE, que si bien es el índice promedio de trabajadores estables, la mitad de las personas en Argentina están bajo la informalidad, lamentablemente, y no ganan 1 millón de pesos por mes. Basta con salir a la calle y preguntar o averiguar o entender un poco qué es lo que está pasando en la calle para darte cuenta que la gran mayoría de la gente no está ganando un palo por mes. Pero bueno, no vengo acá a hacer juicios de nada ni a ponerme en modo no sé qué, simplemente vengo a mostrarles datos. Una familia tipo que gana menos de 966.227 pesos por mes está por debajo de la línea de la pobreza. Y a medida que va aumentando el ingreso familiar teórico, vamos viendo cómo va subiendo de estrato hasta que llegamos a los sectores acomodados que ganan un mínimo de 4.805.818 pesos o más, ¿no? Lógicamente. A partir del miércoles se lanzó la aplicación móvil de la tarjeta SUBE. Está disponible en 61 localidades y solamente disponible en celulares con NFC o Android 8. Para los que no saben, los iPhones, hasta lo que yo entiendo, tienen NFC, así que se puede utilizar, y Android 8 creo que ya la mayoría de los teléfonos creo que lo tienen. Qué sé yo tengo este celu acá que es un teléfono bastante común, gama media, y tiene Android 8, así que no hay problema. Lo voy a chequear por la duda, pero entiendo que sí. Denme un segundo. Sí, ahí me fijé, este celu que es re gama media, tiene Android 11, así que nada, estamos bien. Esto va a ser gradual, como todo, y va a alcanzar a todas las líneas de AMBA y obviamente Capital Federal. Acá venimos al dato de la semana. 4,2% de la inflación de agosto y acumula un 94,8% en lo que va del año 2024. En los últimos 12 meses, o sea, la inflación interanual es del 236,7%. Gráfico en pantalla, inflación 2024 en América del Sur, esto del mes de agosto. Podemos ver los diferentes países que conforman América del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, con las diferentes inflaciones, tanto el mes de agosto como la interanual. Podemos ver que Venezuela tuvo una inflación del 2,8% en agosto, Brasil y Paraguay tuvieron deflación, menos 0,02%, Uruguay 0,3%, Chile 0,3%, Bolivia 1,6%, Perú 0,3%, Ecuador 0,2%, Colombia 0%, Argentina 4,2% con la inflación más alta de América del Sur. No solo la inflación más alta de agosto, sino que la inflación más alta interanual por escándalo, 236,7%, y la sigue Venezuela con una inflación del 52%. Después tenemos a Colombia con una inflación del 6,1% y a Uruguay con 5,6%. Para que vean en la situación que estamos en comparación con los países vecinos. Obviamente la inflación viene bajando, hay que tener paciencia y todo lo que ya sabemos, todo lo que venimos hablando siempre, pero miren los números que manejamos en Argentina, esto es un delirio. La inflación de Estados Unidos por su parte cae al nivel más bajo en los últimos 3 años, 2,5%. Y esto favorece el recorte de tasas de interés de la próxima semana, lo que hablábamos al principio del video. Los bonos argentinos continúan
continuaron subiendo esta semana y el riesgo país está a punto de perforar los 1400 puntos. Todavía muy lejos de riesgo país sanos, que al gobierno le sirva, vamos a decir, pero por lo menos es un punto que ya esté bastante por debajo de los 1500. Entonces, en resumen, la FIP aclaró que no va a investigar a los monotributistas y que se van a poder adherir al blanqueo sin ser excluidos o recategorizados. La inflación del mes de agosto fue del 4,2 y acumula un 94,8% en lo que va del año. Interanual, o sea, en los últimos 12 meses, agosto 2023 contra agosto 2024, la inflación acumulada, o sea, la variación de precios de agosto 2023 hacia este agosto 2024 es del 236,7%. La clase media representa el 39% de la pirámide socioeconómica. Y por el lado de Estados Unidos, la inflación cae a 2,5% interanual, el número más bajo en los últimos 3 años. Y esto va a favorecer que la semana que viene la Reserva Federal decida bajar aún más la tasa de interés, estando la probabilidad 50% entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos. Recordemos que cuanto más se baje la tasa, más perspectiva de suba se le da a la renta variable, como acciones y criptomonedas. Cuadro en pantalla porque la semana que viene tenemos una semana mamita. Martes 17 de septiembre vamos a tener datos de ventas minoristas, dato mensual, que es un dato súper importante de la economía real para poder ver cómo viene el tema de la recesión, que hoy en día es lo que le importa al mercado norteamericano. Por otro lado, el miércoles 18, el día más importante de la semana, donde vamos a tener las proyecciones económicas, vamos a tener el comunicado del Comité Federal, vamos a tener la decisión de tipos de interés, si se baja 25 puntos básicos o 50 puntos básicos, y por último la rueda de prensa donde va a estar Jerome Powell seguramente explicando por qué tomaron la decisión de bajar cierta cantidad u otra cantidad. Y para terminar la semana, el día jueves 19 de septiembre a las 9:30 de la mañana vamos a tener datos de nuevas peticiones por subsidio de desempleo, donde vamos a ver cómo viene el mercado laboral en Estados Unidos, que es un dato bastante importante, y también el dato de venta de viviendas. Dicho todo esto, vamos a los gráficos, vamos a hacer un poquito de análisis técnico que sé que a ustedes les gusta mucho. Vamos. Bueno, puse en el título y en la miniatura siga, que siga la fiesta, básicamente porque en el video de la semana pasada, como el título había sido se terminó la fiesta, y esta semana básicamente el mercado recuperó todo lo que había bajado la semana pasada, es un pequeño guiño a se había terminado la fiesta. Bueno, no, sigue, vamos para arriba. Gráfico semanal del S&P 500, como podemos ver, reconoció de forma exacta la media móvil exponencial de 20 periodos, que yo siempre les insisto que la utilicen, es uno de mis indicadores favoritos, y más allá de ayudarnos a ver si el activo está caro o barato de corto plazo, también nos ayuda a poder detectar dónde puede haber un soporte o una resistencia dinámica. Gráfico diario para poder ver todo un poco más en detalle, más allá de que estamos, no sé si eufóricos es la palabra, pero contentos quizás sí por la semana que tuvo el índice norteamericano. No nos olvidemos que está en zona de resistencia, y como siempre que ocurre un evento fundamental, un evento, vamos a llamarlo importante dentro del mercado, siempre los gráficos están en zonas de definición. Yo siempre lo explico, pero lo voy a hacer de nuevo porque el público se renueva. Una resistencia en este caso es un nivel del precio que el mercado considera caro. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el precio llega a esta zona hay más gente queriendo vender que gente queriendo comprar. ¿Por qué? Porque se considera caro. Si vos consideras que hay algo que está caro, ¿qué vas a querer? ¿Venderlo si es que lo tenés? O si sos comprador querés comprarlo, y si está caro no lo vas a querer comprar. Y si sos vendedor y está caro, lo vas a querer vender, porque si está caro se supone que en algún momento va a bajar y va a estar barato. Ahora, caro o barato es muy relativo. ¿De qué depende? De la expectativa que haya con ese qué, con ese algo. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente este gráfico se va a mantener en esta zona, en zona de resistencia, hasta el día miércoles que tengamos la definición de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal con la tasa de interés. Si la tasa de interés se baja más de lo que el mercado está esperando, lo más probable es que el precio rompa esa resistencia. ¿Por qué? Porque cambia la expectativa con el activo. Entonces lo que hace algunos días, cuando no se conocía ese dato, se consideraba caro, como hay un cambio de expectativas, se cambia esa narrativa de precio de resistencia o de precio caro, porque ya no es caro, porque cambió la expectativa, cambió la narrativa del mercado. Entonces lo que antes se consideraba caro ya no lo es más, y el precio va a buscar nuevas zonas a precios más altos. Por el contrario, si la Reserva Federal no baja la tasa de interés como el mercado prevé y la baja menos, por ejemplo 25 puntos básicos, esto va a generar que el mercado tenga una expectativa más negativa con el mercado y que esto se afiance como una zona cara y el precio empiece a descender. Es por eso que el mercado, a pesar de que parece que siga la fiesta y estamos en una zona más para vender que para comprar. Sin embargo, la expectativa de baja de tasas es importante, y más allá de la baja de tasa de interés se vienen las elecciones en Estados Unidos, hay un montón de variables en juego, así que bueno, hay que prestar bastante atención. Índice norteamericano en zona de resistencia. Lo mismo tenemos por acá, por el lado del Nasdaq 100, y quiero mostrarles esto. Fíjense cómo tenemos una línea de tendencia bajista que inicia en el máximo histórico por allá en los 20.500 puntos, continúa con este máximo que hicimos después de la suba que tuvimos en este movimiento que tenemos por acá, y ahora, a pesar de que parecería estar empezando a conformar un movimiento en ABC, que rápidamente nosotros podríamos marcarlo con
con una extensión de Fibonacci y decir que el precio podría llegar hasta la zona de máximo anterior en los 19.950 puntos, tenemos una línea de tendencia bajista conformada por estos dos máximos que transforman a esta línea de tendencia en una línea de tendencia tentativa, y que si el Nasdaq reconoce nuevamente y empieza a bajar, sería una línea de tendencia confirmada. En lo personal, yo creo que esta línea de tendencia se va a quebrar al alza. ¿Por qué? Porque básicamente fíjense cómo no pudo hacer nuevo mínimo con respecto al anterior, y esto daría inicio a una posible tendencia alcista. Así que lo que yo creo, en base a mi experiencia, es que el índice Nasdaq quizás tenga una pequeña volatilidad en esta zona o vaya a visitar nuevamente la media de 20, pero es bastante probable, dado al setup, que vaya a la zona del 0.618 nuevamente a visitar los 20.000 puntos para el índice Nasdaq. También confirmado en el Oracle Oscillator, que fíjense cómo marca una convergencia. Este momentum que tenemos por acá corresponde al momentum que había en esta zona, y como el mínimo que tenemos acá fue más alto que el que tuvimos por acá, el momentum condice y es menor al que teníamos acá. Así que tenemos convergencia en el oscilador, todo dado para que el índice vaya a la zona de los 20.000 puntos. Paso al Dow Jones. Dow Jones, al igual que el S&P 500, en zona de resistencia, zona a tener cuidado. Y este índice, como es el que más subió, es el que más dudas me genera, porque también es el que menos, a pesar de que se ve beneficiado, porque toda la renta variable se ve beneficiada, es el que menos beneficiado se ve a una baja de tasa de interés, porque lo que más suben son los activos de riesgo. Y el Dow Jones, las empresas que lo componen, Walmart, Coca-Cola, justamente son empresas, por eso son de riesgo, pero no son tan de riesgo quizás como las empresas que conforman el Nasdaq, por ejemplo, que son las tecnológicas, que tienen mucha más volatilidad, tienen betas más altos. Entonces, es el que menos atractivo le veo, porque aparte está en resistencia. El Nasdaq todavía tiene bastante para subir, el Dow Jones ya está cerca de máximos históricos. Sin embargo, excelente semana para el índice de las industriales, zona de máximo, zona de resistencia, un gráfico muy parecido al que vimos en el S&P 500. Por acá, lo que les decía al principio del video, gran baja del índice del miedo, gran baja del VIX, nuevamente por debajo de 20 puntos básicos. Estamos en zona, si querés, de tranquilidad o de leve volatilidad, así que todo bien por acá. Pegamos un volantazo rápido y nos venimos para nuestro país, nos venimos para nuestra querida Argentina. Nuevo máximo en gráfico en dólares. Obviamente no es máximo histórico, porque tenemos el máximo histórico de los 1.825 dólares en enero de 2018. Todavía falta bastante para esa zona de máximos, pero fíjense cómo hizo nuevo máximo con respecto al anterior de los 1.400 dólares. Muy buena semana para los activos argentinos, muy buena semana para las empresas argentinas. Vamos a ir a ver despacito algunas. Grupo Financiero Galicia en 45 dólares, nuevo máximo con respecto a los anteriores. Otras empresas como por ejemplo YPF del sector energético les está faltando un poquito, no están teniendo tanta suba, porque bueno, la del sector financiero, lógicamente, por esto que hablábamos del blanqueo, se ven más beneficiadas, aparte que los bancos empiezan a tener su negocio propio, más parecido a lo que se dedica un banco y no a lo que se dedicaban antes, que era básicamente darle plata al gobierno, que el gobierno les pague y con esa plata pagarle los depósitos a la gente, sino que empiezan a funcionar de banco con tasa activa y tasa pasiva. Así que son los que más beneficiados se vieron, qué sé yo. Acá por ejemplo tengo el gráfico de Superviel, fíjense cómo hizo nuevo máximo, al igual que Grupo Financiero Galicia, al igual que Banco Francés, que no me termina de cargar el gráfico. Y también podemos ver como empresas como Loma Negra, que son más del sector de la economía tradicional, empiezan a tener un movimiento interesante. Me acuerdo hace un par de videos cuando hablamos de Loma Negra, que es una empresa que a mí en lo personal me gusta bastante, porque tiene que ver con la economía real, y yo creo que sobre todo lo que es el real estate va a tener un rendimiento muy interesante en Argentina en los próximos años. Esto es lo que yo creo, no quiere decir que vaya a pasar. Muchos me decían, no, Loma Negra, no sé qué. Bueno, la verdad que Loma Negra viene teniendo una performance impresionante, así que muy contento con esta empresa. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días. Acá tenemos a IRSA también, parecida a lo que es Loma Negra, también de desarrollo inmobiliario, de real estate, también una performance impresionante. Y hacemos un rápido cambio de gráfico. Acá estamos en la página de análisistecnico.com.ar. Acá tenemos el bono AL30D, el bono más operado de legislación local. Hubo un poco de ida y vuelta esta semana en las redes sociales con el AL30, el GD30, legislación local, legislación extranjera. Yo siempre analizo el AL30, que es legislación local, es el que más opera, es uno de los que más se utilizan acá en Argentina. Básicamente es el mismo bono, el AL30 y el GD30, lo que cambia es la legislación. En el caso de que haya un impago o algún problema con el bono, si vos tenés AL30, el que va a velar por tus intereses es un juez argentino. En el caso de que tengas GD30, el que va a velar por tus intereses va a ser un juez de Nueva York. Nada más, cambia eso y se supone que el de Nueva York va a ser un poco más rígido que el argentino. Es lo único que cambia. Como podemos ver, 56,55 dólares para el AL30 está teniendo, estamos en este caso viendo un gráfico semanal, viene teniendo unas semanas muy pero muy buenas. Tuvo corte de cupón en esta zona de por acá, así que más o menos si eliminamos el corte de cupón, estamos en la misma zona que anteriormente, en la zona de los $60
dólares para la L30. Y todo indica que si el blanqueo sigue de esta manera y si se prorroga y siguen ingresando dólares en un promedio de 100 millones de dólares por día, este bono debería seguir subiendo. Además de que está bastante separado del rendimiento que vienen teniendo las acciones. Si nosotros miramos el Merval en dólares, está teniendo un gráfico mucho más potente, con mucha más fuerza, a pesar de que el L30 y los bonos vienen subiendo bastante, pero tiene un gráfico con mucha más fuerza. Y siempre, generalmente, los bonos y las acciones suben parecido. Son activos que, a pesar de que estamos hablando de renta fija y renta variable, los bonos argentinos lamentablemente tienen mucha volatilidad y suelen tener comportamientos similares. Bueno, vemos que los bonos todavía tienen un pequeño rezago. Vamos a ver qué es lo que pasa. Algunas acciones que me gustaron esta semana, señoras y señores, con el permiso de ustedes, me voy a parar. Mercado Libre, nuevo máximo histórico, señores, 2.122 dólares para la empresa de venta de productos por internet. Una de las empresas que yo en lo personal más utilizo, seguramente ustedes también en el día a día, para comprar cualquier idiotez cuando están aburridos tirados en la cama con el teléfono a las 3 de la mañana. 2.122 dólares para esta empresa. Es una empresa que me viene generando unos rendimientos impresionantes, casi que me viene salvando el año. ¿Se acuerdan? En Instagram, los que no me siguen me pueden ir a seguir, @joveninversor. Yo les mostré este gráfico cuando Mercado Libre estaba en este punto exactamente, y desde ese día que yo les marqué ese gráfico, Mercado Libre viene subiendo un 55% en 140 días, un rendimiento impresionante para ser una empresa de la bolsa y no ser una criptomoneda. Gráfico de Apple, tuvimos la presentación del iPhone 16, bajo mi punto de vista una recontra cagada, con el perdón de las damas y perdón por mi vocabulario, no soy de insultar mucho, pero es lo que siento. La verdad es que lo único que hicieron es agrandar la pantalla y nada más, una cagada terrible. ¿Me lo voy a terminar comprando? Sí, pero bueno, si no fuese youtuber me quedaría con este Samsung que anda bárbaro también. Intel, empresa que en lo personal me gusta, pero viene teniendo unos fundamentals y un momento bastante malo. Sigue bajista, 19 dólares con 66 para la empresa tecnológica. AMD, excelente semana para AMD. Ojo, porque en gráfico semanal estamos contra la media móvil exponencial de 20. Esperemos tener una buena semana la próxima. Ojo con esto, esta se los quería traer porque la tenía guardada. La semana pasada Tesla había tenido una vela bastante horrible, que es la vela anterior a la que están viendo de color verde, y esta semana logró ponerse por arriba de la línea de tendencia bajista en 230 dólares. Ya lo había hecho en esta zona de por acá, y nos comimos el ama y volvió a ir para abajo, pero fíjense cómo empieza una tendencia alcista. Ojo a los que tengan empresas del gigante de los vehículos eléctricos. Hermosa semana para Amazon también. Miren esa vela que toca contra la línea de resistencia que tenemos en los 188 dólares. Y por último, Nvidia, que pareciera, esto es un gran pareciera porque no sabemos qué va a pasar, falta bastante, pero bajo mi punto de vista esto va a entrar en un triángulo que va a desarrollar durante varios meses y va a quedar lateralizándose por acá, con mucha volatilidad, lógicamente, pues es una empresa súper volátil con un beta altísimo, pero yo creo que se va a quedar unas cuantas semanas tiki hasta que resuelva para arriba o para abajo. Si todo sigue el patrón, debería resolver para arriba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a analizar a Bitcoin, vamos a buscarlo, que se lo merece esta semana. Qué bien que estamos, ¿no? Me puse la remera de la Bitcoin 2023. Vamos a dejarlo por acá como hacemos siempre. Capaz que sirve de cábala. Déjalo ahí, no molesta mucho. Ahí, chiquitito. Ahí. Un poco más acá, se me va a caer del escritorio, ¿qué me importa con lo que subió? Bitcoin, gráfico diario, y como podemos ver estamos, pareciera, queriendo ir a buscar la zona de resistencia del canal bajista. Vamos a ir primero a un gráfico semanal que me parece más importante para ver el comportamiento que tuvo esta semana, y algo que me parece importante destacar, y me voy a poner los lentes, es que está contra la media móvil exponencial de 20 periodos. Fíjense en este punto exacto, acá está contra la media móvil exponencial de 20 periodos. Ojo con eso. Después, marqué una línea de tendencia bajista marcando el máximo que tenemos en este punto, el máximo que tocó en el techo del canal, este máximo que hizo después de este movimiento alcista, y nuevamente se está acercando a esta zona en los 61 mil dólares, que recordemos que los 60 mil dólares funcionan como resistencia psicológica. El otro día estaba hablando con un amigo en la oficina y me decía, che, en tal exchange, que no lo voy a nombrar, Bitcoin llegó hasta 59.999. Si lo buscan en Google seguro van a encontrar la noticia. ¿Y por qué esto generó cierta curiosidad o revuelo en el ecosistema? Bueno, porque obviamente muchas personas que hacen trading tienen sus take profits en números redondos, porque simplemente ponen 60.000. Llegó a 59.999 y bajó, lo que hizo que muchos take profits no salten y muchas ganancias no se puedan realizar. Más allá de este rumor, controversia o noticia si quieren, estamos cerca de esta línea de tendencia que Bitcoin debería romper para poder transformarse en alcista de corto plazo y poder ir a buscar la zona de los 64 mil dólares, que es lo que personalmente yo estoy esperando. Como hablamos la semana pasada, el hecho de que esto se transforme en un soporte, después de que haya sido soporte en este punto y soporte en este punto, parece haberse cumplido. Tenemos un cambio, porque fíjense esto es importante. Teníamos máximo,
mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y fíjense como todos los máximos van siendo cada vez más bajos y como todos los mínimos van siendo cada vez más bajos, hasta que acá tenemos un máximo, sigue siendo más bajo todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero miren esto. Acá hay algo que cambió, ¿no? Podemos decir que acá hay algo que cambió. Así que tengo expectativa de que este punto se va a poder romper y que vamos a ir a visitar la zona de los $65.000 en el techo de la tendencia bajista. Ojalá esto es lo que yo quiero. Lo que me dice el análisis técnico es que todavía estamos por debajo, estamos en tendencia bajista de corto plazo y hay que esperar una definición, porque yo también podría agarrar acá y trazar una línea de tendencia alcista y podemos ver que estamos en una suerte de triangulito. Si quieren, estamos en una especie de triángulo y que ahora esto puede tranquilamente bajar nuevamente hasta esta zona y volver a definir recién acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. A seguirlo de cerca lo vamos a estar actualizando a través de mi perfil de Instagram. Vayan a seguirme. Lo que siempre me gusta ver, y fíjense cómo de a poquito se va dando lo que yo les vengo diciendo. Miren cómo está la dominancia de las criptomonedas alternativas sacando a Bitcoin y sacando a Ethereum. Fíjense cómo ya empieza a haber un claro cambio de tendencia. Vamos a ver cómo sigue. Pero pareciera que las criptomonedas alternativas, por lo menos las más importantes, que son las que más mueven este gráfico de dominancia, empiezan a despertarse. Y hablo de Polkadot, hablo de BNB, hablo de Solana, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la que sigue en punta es la dominancia de Bitcoin. Como podemos ver, 57,72% acapara Bitcoin del mercado cripto. O sea, de todo el capital que hay en el mundo del mercado de las criptomonedas, el 57,7% lo tiene Bitcoin. Es una locura. Y el que no para de bajar, desde el 20% que había llegado a tocar en algún momento, 22% que había llegado a tocar si no me equivoco, 14% de la dominancia del mercado de las criptomonedas. Ethereum es una criptomoneda que cada día que pasa parece que vale cada vez menos. Esto es algo que me duele porque es una criptomoneda que realmente holdeo, que tengo hace muchísimo tiempo. La tengo en profit porque la he comprado en 600, en 700, en 800, en 1000, en 1100. O sea, he visto precios más bajos que los que vemos ahora, pero la verdad es que me está decepcionando más de las alegrías que me ha dado en el último tiempo. Con respecto a otras criptomonedas, gráficos muy parecidos al que tenemos en Bitcoin, sobre todo en el corto plazo. Acá tenemos el gráfico de BNB en gráfico semanal, Solana en gráfico diario. Miren este gráfico que yo siempre los comparto con ustedes. Se pone por encima de la línea de tendencia alcista que yo tenía marcada en estos puntos, con estos mínimos que tenemos por acá. A pesar de haber quebrado, nuevamente se pone por encima y está por encima del promedio de 20 en gráfico diario. El más importante es Bitcoin. Y algo que no les dije, porque lo estaba guardando para el final, ahora que hago un doble clic, miren el Oracle Oscillator. Estamos viendo claramente una divergencia bajista. ¿Qué es lo que nos podría determinar esto? De que probablemente, según este indicador que yo utilizo mucho y que tan buenas señales me arroja generalmente, podríamos ver un fin en gráfico diario de esta tendencia bajista. Ojalá que así sea, no lo podemos confirmar hasta que realmente no ocurra ese quiebre, porque recordemos que una de las leyes del chartismo es que no existe figura hasta que esa figura se ejecuta. Y para poder decir que se ejecuta, en este caso este triángulo o este patrón de canal descendente bajista, tenemos que ver rupturas. No es para fomearlos ni para que vayan corriendo a comprar, pero tengamos en cuenta que probablemente estemos a las puertas de un bull run en el caso de que se baje la tasa, en el caso de que gane Donald Trump, que es el candidato que más está apostando por Bitcoin y las criptomonedas, y que diferentes cuestiones se puedan acomodar. Estamos probablemente a las puertas de nuevamente una de las sumas más importantes del mercado cripto, como ocurrió en el año 2012-2013, como ocurrió en el 2016-2017 y como ocurrió en el 2020 y 2021. Veremos qué pasa. Iremos actualizando. Gracias a todos por ver el video hasta acá. Este video me tardó, ¿cuánto? 1 hora y media sé que estoy grabando. Bueno, nada, gracias a todos por bancarme. Gracias a todo mi equipo de joven inversor que está atrás de mis videos. Yo siempre les agradezco a ellos porque laburan fin de semana, le meten un montón. Gracias a Nahue que está editando este video. Gracias a Nano, a Cata, a Gonza, a Toby, a todo el equipo de Building C, a toda la gente que está atrás para que este contenido pueda salir y pueda estar para todos ustedes de forma gratuita. Así que gracias desde acá a todo mi equipo que los quiero un montón y siempre están ahí apoyándome y respondiéndome los mensajes a cualquier hora porque yo la verdad soy bastante desastroso. Así que nada, gracias a todos, suscríbanse, déjenme un like, dejen un comentario, activen la campanita, síganme en Instagram y nos vemos la semana que viene en el próximo video y veremos qué pasa la semana que viene con la tasa de interés. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chau, chau.